Mis queridas amigas y amigos, un grato placer como cada domingo estar junto a ustedes. Y sí, ha sido una semana con un poco hablar, con guardar mi garganta, tratar de no usarla mucho por razones de que he estado un poquito congestionado, pero he pensado que en realidad los dolores de cabeza o algo de fiebre, algo de dolor de estómago o mi garganta no es nada comparado a lo que hoy día vamos a revisar en estas dos secciones de Doctrinas y Convenios. Como ustedes ya se están imaginando, nos estamos acercando rápidamente al final del estudio de este hermoso libro que espero que hayan disfrutado y que sigan disfrutando. La semana pasada estuvimos tratando lo que correspondía al apéndice de Doctrina y Convenio. ¿Recuerdan ustedes? Sección 133. Y hablando sobre muchos temas que de alguna manera engloban muchas de las cosas que se hablan en Doctrina y Convenio. Y después en la sección 134, hablando de esta declaración de los gobiernos, de cuál debe ser nuestra actitud con respecto a las leyes de un país, o qué deberíamos tener en cuenta antes de poder apoyar a nuestros a la mejor persona que puede eh, representar los valores que se supone que nosotros tenemos. Estoy pensando en los gobiernos. Una vez que los gobiernos se ponen de acuerdo para que alguien dirija un país, nosotros tenemos que tener la suficiente humildad para someternos a las leyes y, y a las instrucciones que los gobiernos nos indican. Obviamente cuando esto no signifique el, el riesgo de perder, por ejemplo, nuestra libertad de creencia y de otras cosas que tienen que ver con los derechos fundamentales del ser humano. Pero bueno, me imagino que ustedes pudieron leer esta sección. Les contaba yo que tuve la oportunidad de ir a votar aquí en Estados Unidos por las presidenciales de mi país y lo hice efectivamente la semana pasada. Y ya tendremos una segunda votación en diciembre, como se le llama la segunda vuelta. Y estoy seguro que muchos de los países latinoamericanos vamos a estar en lo mismo en este fin de año, el próximo año. Hay muchos países que me he enterado que tienen votaciones y qué bueno que eso ocurra. En los países siempre es bueno que las personas que viven, los ciudadanos, puedan de alguna manera definir el tipo de gobierno, el tipo de leyes e instrucciones que uno necesita tener. Sabemos que no vamos a tener un gobierno perfecto en estas etapas, sabemos y esperamos con ansias cuando el mismo Salvador reine, y es ahí donde vamos a tener efectivamente un gobierno teocrático, más que democrático, que a veces hay tantas opiniones con respecto a eso. Pero bueno, por lo menos lo que estamos viviendo y aquellos que tenemos la oportunidad de vivir en países donde tenemos la posibilidad de votar y de elegir a nuestros gobernantes, aprovechemos estas instancias y hagámoslo de la forma más responsable que podamos. Y independientemente de lo que ocurra, después, por supuesto, apoyar y cumplir con las leyes que se establecen en cada uno de los países. No vamos a dejar a todos contentos, sabemos eso, pero como miembros de la Iglesia sabemos que nuestra esperanza está puesta en otros en valores o en otros tiempos que sin ninguna duda no tienen que ver con el hoy y con las personas que hoy día puede ser que estén gobernando los diferentes países. Agradezco sus mensajes, sus oraciones, las he sentido con mucha humildad. Les cuento que me siento muy humilde de saber que hermanos pueden estar, hermanos que probablemente ni siquiera conozco, bueno, ustedes están ahí, pero personalmente, y que pueden estar orando por la salud en este caso, de mi persona. Así que les agradezco mucho. Y bueno, esperamos que en esta clase, y espero sinceramente que ustedes puedan escuchar bien y que mi voz pueda estar clara, lo más clara posible, de acuerdo a las expectativas que ustedes merecen.
para escuchar una clase tan importante como la que vamos a tratar el día de hoy. Las secciones que trataremos el día de hoy están, les contaba yo la semana pasada, relacionadas con probablemente una de las secciones más tristes que podríamos leer. Me refiero a la sección 135 y que hace referencia específicamente al martirio de José Smith y su hermano Hyrum. Es un anuncio que se hace específicamente en este día 27 de junio de 1844. Un día que por supuesto es muy especial para nosotros, el día exacto que nuestro profeta pasó al otro lado del velo con todo lo que eso significó. Vamos a repasar algunos detalles para que ustedes tengan conocimiento de cómo se dieron estas cosas. Y hay mucho relato, hay muchos detalles. Espero tocar los que sean más interesantes en el sentido de que puedan ayudarnos a saber que detrás de todos estos eventos, que son situaciones que están ahí en la historia, hay muchas cosas que a veces sobrepasan nuestro entendimiento. Estamos hablando de la muerte de un profeta, injusta por cierto, y en muchos aspectos las vidas de los profetas en general se entrecruzan con la vida de Jesucristo. Y en el caso de José Smith es algo impresionante, cómo todo lo que rodeó estos días, nosotros podríamos comenzar a apuntar o identificar muchos paralelos con respecto a lo que pasó efectivamente también con Jesucristo, partiendo por las injusticias, digamos, por sus acusaciones falsas, por la forma como rodeó todo esto que tiene que ver con la muerte de José Smith. Es algo muy triste. Yo les contaba hace algunas semanas que, bueno, he tenido la oportunidad de estar en esos lugares históricos preciosos, en términos preciosos porque rememoran una serie de acontecimientos que son muy importantes para la iglesia, pero hermosos en ese sentido, porque probablemente alguien pasa por esos lados y si no tiene conocimiento de lo que ahí ocurrió, son un lugar más, digamos. Pero llegando a esos lugares me di cuenta, les comentaba yo hace un par de semanas, que justamente el día que pasé por ahí era justamente un día 27 de junio. ¿Saben que para mí esto es una coincidencia enorme? Yo jamás lo planifiqué, en ningún minuto. Se dio la coyuntura de que mi hijo terminaba su misión, se dio la coyuntura que tomé un par de semanas para poder visitar algunos lugares históricos y justo el día 27 de junio estuvimos en Carthage, aproximadamente 25 a 30 minutos de Nauvoo, donde está el templo. Y ahí estuvimos en la cárcel y cuando llegamos nos encontramos que había un evento impresionante. Les contaba yo hace un par de semanas, un devocional con algunas autoridades generales, con coros, con jóvenes, con misioneros, con mucha gente asistiendo y de repente uno de mis hijos me dijo, lo que pasa es que hoy día es el día que se conmemora un año más de la muerte del profeta. No lo podía creer. Pero bueno, más allá de las coincidencias, tuvimos la oportunidad de revisar y caminar por esos lugares, lugares muy sagrados, por lo menos para mí. Y yo observaba a mis hijos cuando ellos participaban de las exposiciones de las misioneras y de los hermanos, y me llenaba el corazón al ver las reacciones que ellos tenían y saber que ellos también sintieron que el profeta era un profeta verdadero. Brotaron lágrimas en los ojos de mis hijos, de mi esposa, de mí. Y por supuesto fueron momentos muy complicados por causa de que uno se pone en el momento, en el ambiente de todo lo que ocurrió en esos lugares. Vamos a echar un vistazo de las cosas que ocurrieron previo al evento propiamente tal, que corresponde al martirio de José Smith y de su hermano Hyrum. Hay mucho, hay libros que se han escrito, hay mucha literatura, muchas historias,
y que están abiertas a todos ustedes si están interesados en poder leer ese tipo de relatos y que, por cierto, a uno le va a dar una perspectiva un poco mayor, un poco más amplia de lo que ahí ocurrió. Pero más allá de eso, y que si ustedes no han tenido la oportunidad de estar en esos lugares, no se preocupen, en el sentido de que igual uno puede sentir el espíritu al leer simplemente una sección como esta, la 135. Y esta declaración nos abre la mente y el corazón de que efectivamente estamos en presencia de un profeta que entregó su vida con un propósito, y eso a veces es difícil de entender. Y de la misma forma como es difícil entender por qué Jesucristo tuvo que morir para lograr todo lo que tenía que ver con nosotros en relación a la expiación, al pagar nuestras faltas, nuestros pecados. Les decía yo en clases anteriores que es muy difícil entender ese tipo de cosas. Sin embargo, esas cosas ocurrieron. Y parece ser que esto, con respecto al profeta, son cosas que también tenían que ocurrir. Y más adelante el presidente Brigham Young nos hace ver esto. Y probablemente lo vamos a revisar, aunque es materia de secciones más adelante. La cantidad de acusaciones, la cantidad de persecución que los miembros comenzaron a recibir. Recuerden ustedes que venían ya de todo lo que hemos estudiado en Missouri, con todas esta problemática de que tuvieron que prácticamente salir de esos condados y después tratar de hacer una vida más tranquila hacia más al norte, llegando a Far West. Recuerdan que le he contado a Dan on Diamond, pero aún así no obtenían esa tranquilidad hasta que finalmente se asentaron en Nauvoo. Empezaron a construir este templo, las revelaciones continuaron, comenzaron a entender lo que tenía que ver con el bautismo para los muertos. Recuerdan ustedes, partiendo y haciendo estos bautismos en el río Mississippi. Y finalmente terminaron esta pila bautismal en el basement o en el subterráneo del templo y empezaron a hacer ahí sus bautismos por los muertos. Pero aún así, las persecuciones continuaban, las acusaciones. Muchos hermanos comenzaron a tener empezaron a calumniar al presidente José Smith. Muchos de los ataques que se comenzaron a recibir, si pudiéramos poner un porcentaje muy alto, vinieron de personas que pertenecían originalmente a la iglesia. No hubo tanto daño de personas que no eran de la iglesia como los que sí eran y se habían apartado y que llenaban su corazón de odio, de envidia, de orgullo y comenzaron a multiplicar este odio hacia el profeta, hacia los líderes y hacia los miembros en general. Algo muy complicado. José Smith en muchas ocasiones, recuerdan ustedes, les contaba yo hace un par de semanas atrás que incluso tuvo que esconderse y escribía algunas epístolas. Las cosas andaban de mal en peor. Les quiero comentar que José Smith postuló a la presidencia de los Estados Unidos. ¿Sabían eso ustedes? Es probable que sí. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué? Tenía la intención de gobernar el país, tenía posibilidades. Yo desde afuera, o como simplemente observador de estos eventos, yo podría decir que probablemente a lo mejor no tenía mucha posibilidad de ser elegido como presidente, pero él, sin embargo, postuló a ser candidato de la presidencia de los Estados Unidos. Y esto llevado fundamentalmente porque él quería dar visibilidad de todas las injusticias que estaban ocurriendo, especialmente para los miembros de la iglesia. Existían gobernadores que les sacaron el apoyo, la protección. Ya venían con el problema de Missouri. Recuerdan ustedes de esta orden de exterminio. Es probable que tendría alguna entrevista, alguna nota o algún contacto con personas más importantes o gubernamentales, de modo que la situación de los miembros de la iglesia pudiera ser un poquito más visible. Y les cuento que esta postulación fue más o menos en febrero de este año que estamos revisando, 1844. Les comento que
la elección presidencial se llevó a cabo el 1 de noviembre al 4 de diciembre de 1844. Yo no sé si ya pueden sacar cálculos. Lo que pasa es que esta elección, propiamente tal, se produjo cuando ya José Smith había sido asesinado. Él fue asesinado en junio de ese año. Por lo tanto, incluso hay estudios, hay versiones. No tan solo habían problemas con la religión o el enojo que la gente tenía con los miembros de la iglesia, básicamente porque ellos estaban organizando una civilización, un grupo, y la gente de alrededor es probable que pensaba que ellos comenzarían a tener un poco más de poder en ese lugar. Y también habían algunos conflictos políticos, sin ninguna duda. Y más encima José Smith postulándose a la presidencia de los Estados Unidos, y ellos sin ninguna duda podrían pensar que eso era para ellos un peligro, porque se estaban asentando hace unos años ahí en Nauvoo, en Illinois. Entonces, por donde ustedes ponen su ojo, van a ver que los problemas tenían un carácter político, religioso, social, de muchas áreas. Y por supuesto eso hizo en la convivencia, tiene que haber sido algo muy complicado. ¿Y para qué decir de los líderes de la iglesia? Les comentaba entonces que en el año 1844 los santos estaban viviendo una crisis nacional de derechos civiles, especialmente después de haber sido expulsados, recuerdan ustedes, a la fuerza de Missouri. Esto fue en el año 1838 o 1839. Básicamente sin que el gobierno federal les protegiera. La candidatura de José Smith fue motivada por varias razones. Alguna de ellas, por ejemplo, fue la falta de protección legal para los santos. Después de la orden de exterminio de Missouri, miles de santos fueron expulsados violentamente. José Smith acudió al presidente Martin Van Buren, que en ese tiempo presidía el gobierno, quien le respondió: mire, vuestro caso es justo, le dijo, pero yo no haré nada por vosotros. Así de claro fue. No le dio ningún apoyo. Tras intentos fallidos con el Congreso, José Smith concluyó que solo como presidente podría garantizar justicia y protección. Incluso hubo unas propuestas nacionales de reforma. José Smith publicó un documento titulado Views on the Power of Policy of the Government. Eso fue en el año 1844. ¿Qué es lo que proponía él en este documento? Abolir la esclavitud por medio de la compensación federal, reformar el sistema de cárceles, proteger los derechos de minorías religiosas, expandir la democracia y reducir el tamaño del Congreso, crear una fuerza nacional capaz de impedir programas o persecuciones locales. Su campaña no era simbólica, no. Envió misioneros, delegados a todo el país para hacer campaña. Se fijan, estaban en una campaña presidencial. Y por supuesto, el otro motivo era defender a la gente de Nauvoo. En 1844 crecían tensiones en Illinois. José Smith pensó que una campaña nacional, ¿qué ocurriría? Daría visibilidad a la persecución, crearía amigos políticos para proteger a la comunidad y mantendría unido al cuerpo de la iglesia frente a las presiones externas. ¿Se fijan ustedes? Entonces, bajo ese ambiente se fueron dando las cosas. Y por supuesto la oposición y los ataques y los intentos de encarcelamiento, en este caso de los líderes de la iglesia, se multiplicaron. Chequemos algunos elementos que rodearon toda esta historia tan trágica que se comenta aquí en esta sección. Si nosotros analizamos las razones por las cuales este asesinato o estos asesinatos se produjeron, podríamos identificar algunos conflictos muy claros. Algunos de ellos fueron conflictos políticos,
tensiones religiosas, rivalidades locales y odio acumulado, entre otros factores, por supuesto. El conflicto por la destrucción del Nauvoo Expositor, no sé si ustedes han escuchado esto. Había un grupo de disidentes de la iglesia que publicó en el periódico Nauvoo Expositor, en junio, fíjense, en el mismo mes de 1844, acusando a José Smith de abuso de poder y otras prácticas. ¿Ok? El ayuntamiento de Nauvoo, bajo orden de José Smith, él era el líder, que era el alcalde, podríamos llamarle como un alcalde, declaró el periódico una amenaza. Y aquí hubo un detalle que probablemente también ayudó a lo que ocurrió más adelante. Y en esta reunión se ordenó destruir la imprenta. Los opositores lo consideraron un ataque a la libertad de prensa, claro, lo cual elevó la tensión al máximo. Mucha de la gente que vivía en esa época, en ese lugar, estaban muy ofuscados con esa destrucción del Nauvoo Expositor. Los Santos eran un bloque electoral grande y creciente. Fíjense, este era un poco el medio ambiente que se vivía, generando temor en políticos locales. Claro, muy obvio. Y saliendo a la luz algunos nuevos líderes. Líderes religiosos de otras denominaciones lo veían también como un rival peligroso. Claro que sí. Había resentimiento por la autonomía casi total de Nauvoo. Claro, la gente pensaba y decía, ¿por qué ellos tienen que vivir como viven, sin meterse con nadie? Estaban absolutamente criticando lo que se estaba produciendo en Nauvoo, porque ellos tenían un tribunal propio, milicia local, etcétera, etcétera. Entonces la gente miraba a los miembros de la iglesia como que tenían un poder excesivo. Muchos críticos pensaban que José Smith, por ejemplo, tenía un poder político como alcalde y general, un poder religioso como profeta y también el poder judicial mediante tribunales locales. Esto provocó acusaciones de que estaba creando un Estado dentro del Estado. Y también otros factores fundamentales fue que muchas personas traicionaron definitivamente a la iglesia y a José Smith. Antiguos líderes y probable que ustedes hayan escuchado nombres como estos, William Law, Wilson Law, Higbee Foster, se unieron a opositores externos para intentar destruir su influencia. Para calmar las tensiones, porque de hecho habían muchas tensiones, José Smith, y este es un detalle importante, se entregó voluntariamente bajo cargos de motín. Mientras estaba en la cárcel de Carthage, ustedes ya saben lo que ocurrió y lo vamos a chequear inmediatamente aquí con la sección de doctrinas y convenios. Pero definitivamente hay que destacar que esta decisión de tomar a José Smith en la cárcel no fue alguien que definitivamente fue y lo encarceló, sino que él finalmente se entregó para, por supuesto, apaciguar todos los problemas y las situaciones que estaban ocurriendo. Hay que dar a conocer también que a pesar de que la situación era conocida por las autoridades, no hubo protección efectiva, permitiendo que la turba actuara impunemente. Claro, el gobernador, todas las personas que estaban dedicadas a la seguridad, dejaron esto, no hicieron mucho caso a estas situaciones y eso le dio pie a que las turbas, los grupos más rebeldes pudieran tomar decisiones que fueron, por supuesto, muy negativas. Y ustedes ya saben lo que va a pasar y lo que ocurrió ahí finalmente con la muerte del profeta. Tienen que haber existido tantas situaciones complicadas, especialmente porque incluso existieron hermanos que empezaron también a criticar al profeta. Claro, porque como estaba todo revuelto,
muchas personas decían, ¿por qué no se entrega a José Smith? Porque así va a apaciguar a la gente, porque en realidad estaban buscando a los líderes. Y ahí es donde se produce esta frase que es probable que ustedes hayan leído en algún lugar. Si mi vida no es valiosa para mis amigos, tampoco lo es para mí. Y después agrega, voy como cordero al matadero. Especialmente al compartir con ustedes estas frases, yo no tengo ninguna duda que el profeta sabía que iba a un lugar donde probablemente no iba a volver. Existen relatos en que efectivamente él pasó por su casa, habló con su esposa, que entre paréntesis su esposa estaba embarazada de su último hijo, y se despide de cada uno de sus hijos. Entiendo que el hijo mayor tenía alrededor de 11 años, 10 o 11 años. Tiene que haber sido un momento muy complicado, especialmente porque si el profeta sabía y sentía de que esto iban a ser sus últimos momentos, esos últimos abrazos, esa última despedida tiene que haber sido muy sentida. Voy como cordero al matadero. Y es inevitable pensar también en lo que pasó con El Salvador. Muchas veces y en muchas circunstancias él también sabía exactamente lo que iba a ocurrir con él. Eso lo hace mucho más grande, eso lo hace mucho más terrible también mirado desde el punto de vista del ser humano. Les quiero contar que cuando José Smith y su hermano van a la cárcel de Carthage, o se van a esa pequeña localidad, se van cabalgando, efectivamente, se consiguen unos caballos, ahí estaban y finalmente fueron cabalgando. De hecho, afuera del templo de Nauvoo, uno puede encontrar esta estatua muy significativa que tuve la oportunidad de sacarme un par de fotos y no hay visitante del templo que no se saque una foto en ese lugar, que habla del último ride, que así se le llama a ese monumento. El último recorrido de José y Hiram, cabalgando hacia, podríamos decir, la muerte. Y existieron dos hermanos que tuvieron, mirado ahora con perspectiva, podríamos decir que pudieron participar de esta gran bendición porque llegaron a ser testigos especiales de un martirio terrible, pero que para ellos fue una asignación especial. Y me refiero al hermano John Taylor y Willard Richards. Al escuchar el nombre de John Taylor, sí, efectivamente, fue el tercer presidente de la iglesia después de Brigham Young. Y estos dos hermanos acompañaron y se les permitió estar con ellos en la cárcel. Sin estar acusados de nada, ellos tuvieron la iniciativa de acompañar al profeta y a su hermano. Si lo miramos dentro de un punto de vista espiritual también, vemos que el Señor también se encargó de poner a dos testigos de este terrible asesinato. Y que estoy seguro que estos dos hermanos tendrán que testificar en algún tribunal en los cielos de lo que ahí ocurrió y quiénes fueron los culpables y quiénes fueron los inocentes. Entonces no es extraño que dentro de esta ley de los 2 o 3 testigos, que todas las cosas deben ser confirmadas, aseguradas, el hermano John Taylor y el hermano Willard Richard tuvieron esta asignación especial. Y no tiene que haber sido fácil, porque en todo el proceso ellos también tuvieron que vivir experiencias que les marcaron su vida. ¿Para qué decir lo que pasó con el presidente
John Taylor. Él efectivamente recibió algunos disparos, entiendo que 3 o 4, y que incluso esas balas que entraron en su cuerpo no fueron sacadas no fueron sacadas nunca. Y él murió después de muchos años y falleció con esas balas aún en su cuerpo. A veces yo digo, fue un testigo presencial de estos 2 asesinatos, pero que en su cuerpo también existían estas pruebas vivientes de lo violento y lo terrible que tiene que haber sido ese episodio. Ustedes ya saben lo que pasó también con uno de los disparos que le pegó en un reloj cerca de su pecho y que le salvó su vida. De hecho, ese reloj más o menos estaba con una hora alrededor de las 5 de la tarde, cuando fue justamente el momento en que se produjo esta turba que entró a la cárcel. Lo vamos a ver inmediatamente. La clave de todo esto es que ellos definitivamente, como personas que estaban privadas de su libertad, no tenían ninguna protección. En ese mismo momento, y quizás una hora después del martirio, el gobernador estaba en Nauvoo hablando con la gente, diciéndoles lo que iba a ocurrir y que ellos no iban a darle ningún apoyo a los miembros de la iglesia, y una hora antes ya habían asesinado a su líder máximo. O sea, no hubo absolutamente ninguna compasión ni ninguna protección a esta gente. Teniendo la oportunidad de estar en ese lugar, hay una ruta que los misioneros hacen ahí, y uno llega finalmente al lugar donde ellos estaban previo a que esta turba llegara a tomar sus vidas, básicamente. Ese es un edificio una casa que ustedes probablemente la han visto en muchas fotografías, que tenía 2 pisos, y habían un par de cárceles abajo, de celdas, y arriba entonces lo mismo, y también había un dormitorio que era del carcelero justamente, y ellos estaban en ese minuto en ese lugar con muy poca resguardo en términos de seguridad. Estuvimos en esa casa y hay un relato, se pone una grabación, y previo a todo lo que ocurrió, se menciona a José, que le pide al presidente John Taylor, o al hermano en ese, a Elder John Taylor, que cante una canción. Y que es una canción que está para nosotros hoy día muy conocida. Me refiero a un pobre forastero. By afternoon, the mood grew somber. Joseph asked John Taylor to sing a favorite hymn. A poor wayfaring man of grief hath often crossed me on my way, who stood so humbly for relief that I could never answer nay. I had not power to ask his name, whereto he went, or whence he came. Yet there was something in his eye that won my love, I knew not why. About 5 p.m. on that hot, sultry afternoon, a large group of armed men, some with faces blackened to disguise their identity, headed for the jail.
le pide que cante esa canción y después le pide que la cante de nuevo. Y cuando en eso estaban, se empieza a escuchar un gran sonido, una turba enorme fuera. Y estamos hablando de entre 150 y 200 personas que estaban rodeando la cárcel. Y estando ahí nosotros, recreando esa situación, escuchamos por los parlantes, qué sé yo, los gritos, disparos, esta canción, y se siente que los hermanos van a la puerta para tratar de que la gente no entre a esa habitación. Sabemos que el objetivo de estas personas era simplemente eliminar al profeta. Y cuando ellos, con mucha fuerza, tratando de resguardar la puerta, se sienten algunos disparos y tal como ustedes saben, uno de los disparos le dio a Hiram y después un segundo también. Y lo vamos a ver inmediatamente lo que ocurrió aquí en la sección 135. Pero después de eso, el profeta mira hacia la ventana y con su hermano, sabiendo que ya estaba muerto, recibe un disparo desde fuera y un segundo cuando ya cae al suelo en el segundo piso, desde el segundo piso. Cuando los hermanos miran hacia abajo, hacia el segundo piso, ven que hay un cúmulo de personas rodeando el cuerpo de José Smith y se veía que José Smith no tenía ningún movimiento y parece ser que ya no estaba con vida. Cuando se ve eso, la gente comenzó a correr y a irse de ese lugar, sabiendo que ya habían cumplido su cometido. El hermano Richard era un hombre que medía, entiendo, como 6'6", o sea, estamos hablando como 2 metros y algo. Afortunadamente, él pudo esconderse debajo de una cama que estaba ahí y milagrosamente salvó ileso. Y eso vino a comprobar una profecía que un año antes el profeta le había dicho que balas iban a volar frente a su cabeza, alrededor, y que él iba a salir intacto. Él pudo testificar esa profecía que el profeta le dio. Y ya sabemos la suerte de John Taylor, que finalmente él, a pesar que en su cuerpo habían ya 4 balas, afortunadamente su vida no había sido tomada. Revisemos los detalles, sin antes de decirles con mucha seguridad que en ese minuto, cuando estuvimos con la familia, en ese preciso lugar, pudimos sentir lo terrible que tiene que haber sido esos segundos, esos minutos que vivieron ellos. La impotencia que existe de alguien que puede revivir esas historias y saber que lamentablemente nadie pudo hacer nada en función de salvarle la vida al profeta y a su hermano. Sin embargo, parece que hay propósitos que están más allá de lo que nosotros podemos entender. Y ya vamos a escuchar y vamos a leer algunas opiniones de hermanos que tratan de ampliar el concepto y la perspectiva de todos estos acontecimientos. Me refiero especialmente a la visión de Brigham Young en el futuro. Todas estas experiencias simplemente me hacen reafirmar la grandiosa labor de José Smith. Revisemos entonces algunos detalles de esta sección. El versículo 1 dice: para sellar el testimonio de este libro, refiriéndose a Doctrina y Convenio, y el libro de Mormón, anunciamos el martirio de José Smith.
el profeta, y de Hyrum Smith, el patriarca. Ambos fueron agredidos a tiros en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844, cerca de las 5 de la tarde, por un populacho de entre 150 y 200 personas armadas, con la cara pintada de negro. Hyrum recibió los primeros disparos y con calma cayó, exclamando: «Soy hombre muerto». José saltó por la ventana y al intentarlo fue muerto a balazos mientras exclamaba: «Oh Señor, Dios mío». Muertos ya, dispararon sobre ellos de brutal manera y ambos recibieron 4 balas. John Taylor, decíamos, y Wheeler Richard, 2 miembros del Quórum de los 12, eran las únicas personas que estaban en el cuarto en la ocasión. Aquel resultó gravemente herido con 4 balas, refiriéndose a John Taylor. Pero ya se ha restablecido, dice, mediante la providencia de Dios. Escapó sin un agujero siquiera en la ropa, refiriéndose al hermano Richard. José Smith, el profeta y vidente del Señor, y quiero que escuchen esto, mis queridos hermanos, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años ha sacado a la luz el Libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios, y lo ha hecho publicar en 2 continentes. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno, que el libro contiene, a los 4 ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran este libro de Doctrina y Convenio, así como muchos otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Ha congregado a muchos miles de santos de los últimos días. Ha fundado una gran ciudad y ha dejado un nombre y una fama que no puede fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Hyrum. En vida no fueron divididos y en su muerte no fueron separados. Y repasemos lo que les decía hace algunos minutos. Al partir José para Carthage, para entregarse a los supuestos requisitos de la ley, 2 o 3 días antes de su asesinato, dijo: «Voy como cordero al matadero». Y esto es fundamental escucharlo, pero me siento tan sereno como una mañana veraniega. Mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Moriré inocente, y aún se dirá de mí: fue asesinado a sangre fría. Esa misma mañana, Hyrum, después de haberse preparado para ir a la matanza, diremos, sí, porque así fue, leyó el siguiente párrafo cerca del fin del capítulo 12 de Éter, en el Libro de Mormón, y dobló la hoja. Les insto a que lean el versículo 5 para que puedan tener la claridad exacta de lo que se leyó ahí. En febrero de 1844, Hyrum Smith cumplió 44 años. Y en diciembre de 1843, José Smith cumplió 38. Y desde ahora sus nombres serán contados entre los mártires de la religión. Y el lector de toda nación tendrá presente que costó la mejor sangre del siglo XIX publicar el Libro de Mormón y este libro de Doctrina y Convenios de la Iglesia para la salvación de un mundo perdido, y que si el fuego puede marchitar el árbol vivo para la gloria de Dios, cuánto más
fácil consumirá los árboles secos para purificar la viña de toda corrupción. Vivieron por la gloria, murieron por la gloria, y la gloria es su recompensa eterna. De generación en generación sus nombres pasarán, y la posteridad como joyas para los santificados. Me estoy dando el tiempo de leer estos versículos que son muy sagrados. Fueron inocentes de todo crimen, como tantas veces se había comprobado previamente, y fueron encarcelados solo por conspiración de traidores y hombres inicuos, y su sangre inocente derramada en el piso de la cárcel de Carthage es un amplio sello estampado sobre, dice, el mormonismo, que ningún tribunal del mundo puede rechazar. Muchos dirán que al escuchar que José Smith fue el profeta o fue la persona que más ha hecho por la salvación del ser humano, con excepción de Jesucristo, podrían decir que es una frase exagerada. Pero para que esto quede sellado en este video, que quede para la posteridad, solamente me quiero remitir a algunos elementos que confirman esta aseveración. Es probable que a lo mejor José Smith no haya sido más fiel que Moisés, o más perseverante que otro profeta, o más grande que otro profeta, pero que ha hecho más por la salvación del ser humano, con excepción de Jesucristo, es una realidad. Y para muestra, quiero que escuchen esta lista y que ustedes puedan definir si efectivamente esta frase es exagerada o no. A mi entender, por supuesto que no. Es absolutamente correcto. Y para muestra, abran sus oídos y escuchen las cosas que José Smith hizo por nosotros. Enseñó conceptos correctos referente a la naturaleza del Padre y del Hijo. Tradujo y publicó el Libro de Mormón mediante el poder de Dios. Fue el medio por el cual fueron restaurados el sacerdocio Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. José Smith también organizó nuevamente sobre la tierra la Iglesia de Jesucristo bajo la dirección del Salvador. Reveló el verdadero sentido de Sion, su lugar en los últimos días y las leyes mediante las cuales será gobernada. Recibió más de 100 revelaciones y las publicó en Doctrina y Convenio. Trabajó en la traducción de la Biblia, restauró pasajes perdidos y corrigió traducciones erróneas de ella. Estableció colonias de santos de los últimos días, les enseñó principios de orden social, de planeamiento urbanístico, economía y demás, aparte de enseñarles principios espirituales. Restauró las llaves del conocimiento de las ordenanzas del templo, tanto para los vivientes como para los muertos. Recibió las llaves de la restauración de manos de Moisés, Elías y Elías el profeta. Inició un programa misional en el que han participado decenas de millares de misioneros y en el cual ha resultado en la conversión de millones de personas en países de todo el mundo. Tradujo por la inspiración de Dios papiros provenientes de Egipto, los que contenían algunos escritos de Abraham. El Señor reveló por medio del profeta José Smith muchos principios y conceptos que habían estado perdidos y que habían sido adulterados a lo largo del transcurso de los siglos. Entonces el profeta José Smith explicó la relación del hombre con Dios. Explicó la diferencia que hay entre el sacerdocio arónico y Melquisedec. Explicó los diferentes oficios del sacerdocio, los deberes de cada uno, en forma en que están organizados. Expuso la organización apropiada y el nombre y la función y la finalidad de la Iglesia de Jesucristo. Enseñó que el hombre está en la tierra en un estado probatorio para labrar su propia salvación. Recibió una revelación de conocimiento de los 3 grados de gloria y lo que debe hacer una persona para prepararse para vivir una vez más con Dios. Explicó la naturaleza y orden de la resurrección. Explicó el efecto del Salvador de ciertas ordenanzas que se puede efectuar vicariamente a favor de quienes
no la recibieron en la tierra. Expuso los principios referentes al establecimiento de Sion y la naturaleza de los sucesos que tendrán lugar en el milenio, al reino de Dios y cómo finalmente serán establecidos en la tierra. Aclaró el conocimiento tocando a la apostasía y por qué se produjo esta. Señaló el cumplimiento de diversas profecías, anunció la venida de Elías, el profeta, y explicó su misión. Enseñó que el matrimonio tiene por objeto ser eterno y que la unidad familiar continúa más allá de la tumba. Seguimos. Ejemplificó la función de un profeta viviente. Restauró el entendimiento de principios de la unción de los enfermos en el nombre del Señor por medio del poder del sacerdocio. Siguió la guía del Señor, construyó templos y enseñó las ordenanzas para los vivos y para los muertos. Sacó a luz el libro de Mormón, Doctrina y Convenio, y el material que contiene la perla de gran precio. Estableció los deberes de los miembros de la iglesia y las leyes mediante las cuales se gobierna la iglesia. Enseñó el principio de acuerdo común. Explicó la función que desempeña Satanás en el plan del Evangelio. Dio a los santos de los últimos días los principios del Señor por medio de los cuales se puede evitar ser engañado en esta vida. Enseñó la verdadera naturaleza de la expiación de Cristo y su relación con los principios de la justicia y la misericordia. Explicó el significado del convenio de la Santa Cena. Explicó la naturaleza de los dones espirituales y del papel del Espíritu Santo. Aclaró la función de la mujer en el reino de Dios. Recibió la revelación del juramento y del convenio del sacerdocio. Recalcó la necesidad de la obra misional en el plan del Señor. Recibió del Señor la palabra de sabiduría. Instituyó la ley del diezmo, la ley de consagración, de la prosperidad y la mayordomía, y la ley del sacrificio y obediencia. Llevó a cabo todo esto bajo la dirección de Jesucristo. Y por último, el reconocimiento de pertenecer a Él. Pero José Smith fue el instrumento escogido del Señor para que esas cosas se llevaran a cabo. Esa es la razón por la cual se puede decir con justicia que el profeta hizo más por la salvación del género humano que cualquier otra persona, con excepción del Salvador mismo. 38 años, mis queridos hermanos, 38 años de vida. A los 14, recuerdan que él tuvo la primera visión y de ahí partió esta aventura difícil, complicada, llena de desafíos. Y finalmente tenemos a un joven, para mí es un joven, tiene la edad de alguno de mis hijos. En mi punto de vista, José Smith murió siendo un joven. Y para qué decir el Salvador. Jesucristo estuvo 33 años tan solo en este mundo. Y miren lo que hizo. Bueno, es cosa de revisar todas las cosas que han escrito del Salvador. Los evangelios completos, bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla prácticamente de la última semana nomás de la vida del Salvador. Y fíjense que todavía seguimos hablando de él, con una pequeña porción de su vida y todo lo que él hizo y todo lo que nos enseñó. Tengo, y me imagino que ustedes también, tengo tantos pensamientos y sentimientos encontrados en mi mente, en mi corazón, por la figura de nuestro querido profeta. Y también me da mucha pena que hay muchas personas que se dignan en hablar mal del profeta, sin tener los antecedentes, sin tener el espíritu adecuado para poder dimensionar la labor que él hizo. Recuerden ustedes que cuando él recibió las primeras revelaciones, se le dijo a José Smith que su nombre iba a ser tomado para cosas buenas y cosas malas. Y es cosa hoy día de poner su nombre en Google y van a encontrar muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y su nombre justamente ha sido presa de esas dos cosas que son prácticamente una contradicción. Y lo mismo ocurre con el Salvador. Muchas de las cosas que ocurrieron en la muerte del Salvador son muy injustas, muy tristes, muy burdas en ocasiones. Yo recuerdo la actitud de toda esta gente que rodeó los juicios que intentaron hacer al Salvador.
este Pilato y Herodes y toda esta gente que estaba alrededor. Y por otro lado pienso en José Smith y todas las personas que rodearon también, se supone los poderosos de esas ciudades, de esos condados, burdos, haciendo acusaciones absolutamente falsas. Pero como resultado tenemos a un hombre y a un profeta que sella su testimonio con su sangre. Y aquí entramos en un plano que también es complicado de entender. El libro de Hebreos nos ayuda a entender en una mínima expresión de lo que esto significa. Y leemos en Hebreos capítulo 9. Yo les insto a que puedan, si tienen tiempo, revisar estos capítulos que son muy hermosos, que hablan del Salvador y yo creo que se aplica muy bien a lo que está pasando cuando un profeta específicamente o cuando alguien muere por la causa. Y en Hebreos 9, en el versículo 16, dice: porque donde hay testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Es probable que no lleguemos a comprender estas palabras que aquí están escritas. Versículo 17: porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Parece ser que cuando se trata de este tipo de obras, un testimonio no tan solo hace falta y es necesario que se dé detrás de un púlpito, sino que parece que hay algo que para la mente humana es un poco incomprensible. Y parece ser que en este caso, como en el caso del Salvador, en este caso también fue necesario que estos testimonios fueran sellados con la muerte y con la sangre de estos inocentes. Hablando de la ley de sacrificio, y a lo mejor puede ser tema de otra clase o de otro momento, el último paso de la vida de una persona que quiera vivir íntegramente la ley de sacrificio, justamente tiene que ver con entregar su propia vida, si esto fuese necesario. Y en este caso aparentemente fue necesario. Y por eso entonces, así como muchos otros profetas, el mismo Salvador, los apóstoles que acompañaron al Salvador, no es extraño que sellaran su testimonio con su sangre. Es probable que muchos de nosotros no tengan que vivir esas experiencias. Claro, como siempre hemos aprendido, es probable que no se nos pida que muramos por la causa, como a ellos sí se le pidió. Pero sí se nos pide que vivamos por la causa. Y en eso estamos. Ojalá que podamos entender esto y que podamos estudiar esto y sentir que de ninguna manera esta muerte del profeta y de su hermano han sido en vano, sino que por el contrario fue necesaria y que nos llena de alegría saber que ellos completaron su obra adecuadamente. Simplemente para dar un pincelazo de la sección 136, la palabra y la voluntad del Señor, dada por medio del presidente Brigham Young, en el Winter Quarter, que se llama, que vendría siendo como, también se le llama invernadero, cuando los santos salieron de Nauvoo y comenzaron su recorrido para ir al West y llegar justamente donde yo vivo, aquí al Lago Salado, el clima era absolutamente complicado. De repente, bueno, es probable que ustedes hayan leído algunas historias y vamos a ver más adelante en relación a eso, pero se dedicaron unos lugares para que pudieran ser como estaciones, para que los hermanos pudieran estar ahí y ser como un pequeño descanso para seguir adelante
hasta donde el Señor tenía designado su llegada. Cuando ustedes escuchen entonces los Winter Quarter o el invernadero, estamos hablando de esos lugares. ¿Ok? Solamente les doy la pauta de lo que esto tenía que ver con respecto a la sección 136 para que ustedes la estudien con mayor tranquilidad. Básicamente aquí hay una cantidad enorme de similitudes. Es imposible no pensar en lo que pasó con Moisés, por ejemplo, y los israelitas saliendo de Egipto, sabiendo que se abría el Mar Rojo, ellos estaban en el desierto, el Señor los protegió, los ayudó, les dio instrucciones. Y es una historia que hasta el día de hoy aprendemos y conocemos, pero hay hermanos que incluso han dicho lo que les tocó vivir a esta gente, en términos de recorrido, de sacrificio, fue incluso peor, más terrible, climáticamente hablando también. Y para qué decir con las distancias. Desde Egipto hasta la Tierra Prometida no había más de 400 kilómetros. Claro, uno dirá, se demoraron 40 años en llegar, es porque el Señor los paseó por el desierto 40 años hasta que esa generación se renovó. Pero los santos en esta época que estamos revisando tuvieron que prácticamente recorrer más de 1.600 kilómetros y con condiciones climáticas pero terribles. De hecho, murió mucha gente en el intento. Parece ser que el Señor siempre hace que su pueblo, para que se pueda asentar finalmente en algún lugar, tiene que pasar por un recorrido de muchas pruebas. Y esto también nos trae a nosotros el recordatorio de que en nuestros propios recorridos, recuerdan ustedes que habíamos escuchado salir de Babilonia, ¿eh? No miren hacia atrás en clases anteriores. Bueno, aquí salgan de Nabú, vayan hacia el oeste. Sion nos espera. Pero en el camino hay que justamente fortalecer la fe, confiar, creer, seguir al líder. Varios elementos que hasta el día de hoy podríamos decir que están absolutamente en nuestra vida. Eso no ha terminado. Si bien es cierto, nosotros no estamos cambiando de un lugar a otro, pero en lo que respecta a nuestra vida sí hay un recorrido. A lo mejor que es más de 400 kilómetros, 500, 1600, pero que tiene que ver con nuestra propia vida, con nuestras propias costumbres, con nuestros propios vicios, y tratar de purificarnos en este camino hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Hay mucho simbolismo en esto. Estas historias que nosotros tenemos en las Escrituras no son por coincidencia. Las similitudes que uno puede ver en lo que pasó con esta gente es muy similar también a lo que ocurrió en la época de Moisés. ¿Y por qué no decir que fue muy similar también en lo que pasó en el libro de Mormón, con Nefi y su familia? También estuvieron en el desierto mucho tiempo, también tuvieron que purificarse, también tuvieron que tener fe, también tuvieron que seguir al líder. Y finalmente llegaron a la tierra prometida. La historia se repite y se repite. Y tenemos los estándares, tenemos las experiencias de aquellos que no hicieron lo correcto. ¿Qué haremos nosotros en nuestra propia historia? Es probable que ustedes se hayan bautizado hace un par de años. Y es en ese minuto cuando comienza su trayecto de buscar al Señor. Dejar atrás todas aquellas cosas que no son correctas. Y buscar ese Sion que tanto esperamos. Que está relacionado con el corazón. Y purificar ese corazón. Y qué maravilla que hoy día tenemos capillas por todos lados. Templos por todos lados. Y no tenemos que a lo mejor pasar por las situaciones que esta gente en la época de la restauración vivió, pero que de alguna manera igual nosotros tenemos que hacer ciertos sacrificios. Pero ahora tenemos la responsabilidad no tan solo de hacer nuestras propias obras y nuestros sacrificios, sino que también tenemos que ayudar a muchos
de los que no han tenido la oportunidad de tener estas ordenanzas a que la puedan hacer a través de nosotros en los templos. Decíamos que esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y lo es. Aquí estamos y seguimos avanzando. La mejor sangre de esta generación, no sé, generaciones, ha quedado ahí en estas historias. Y hoy día tenemos la bendición de poder repasarlas en estas secciones. Qué increíble lo que hemos aprendido hasta este punto. Qué triste por un lado el saber que personas tan buenas tienen que tener finales tan tristes en términos temporales, pero sabemos que hay una recompensa celestial. Yo me recuerdo haber derramado muchas lágrimas, por ejemplo, al revisar la historia del libro de Mormón, de Abinadí, de muchos otros líderes que quedaron en el camino en términos de su vida, pero que cumplieron sus llamamientos y sus misiones. Y hoy día también hemos derramado muchas lágrimas al revisar tan solo estas historias de nuestro amado profeta José Smith. La forma de reivindicar su vida y su historia es en nuestra propia vida, siendo obedientes, siendo obediente también con los profetas que tenemos actualmente, y seguir cumpliendo los llamamientos tal como lo estamos haciendo hasta ahora, espero, y a lo mejor un poco mejor. Leer este versículo de la sección 136 yo creo que resume lo que hemos hablado. Versículo 39 dice: muchos se han maravillado a causa de su muerte, dice, refiriéndose a José Smith. Mas fue menester que él sellara su testimonio con su sangre, a fin de que a él se le honrara y los inicuos fueran condenados. Eso es. A veces hay cosas que no entendemos, pero parece ser que esta muerte fue necesaria. Sigamos adelante. Esta obra no termina. La obra misional se sigue expandiendo. Recién tuvimos la noticia que ya las señoritas van a poder salir a sus misiones a los 18 años. Va a haber un ejército de señoritas que van a estar dispuestas a salir después de terminar su enseñanza secundaria. Tiene sentido de por qué ahora en el 2026 van a haber más de 55 nuevas misiones. Es porque parece ser que muchos misioneros comenzarán a mandar sus papeles. Esta obra continúa y nosotros seguimos aquí, ayudando y compartiendo nuestro testimonio con todo aquel que quiera escucharnos. Hoy día más que nunca les digo que José Smith fue un profeta, es un profeta y es una persona importantísima en esto que tiene que ver con la salvación del hombre. Y como ya vimos, él es uno de los protagonistas de esta película maravillosa que llamamos El Plan de Salvación. Algún día, ojalá que podamos reunirnos y escuchar su testimonio de primera mano y poder confirmar todo lo que hoy día creemos por fe. No tengo ninguna duda que estamos en un tiempo maravilloso. No tengo ninguna duda que hay mucho todavía por hacer. No tengo ninguna duda que tenemos un profeta viviente, el presidente Oaks. No tengo ninguna duda de ello. Oremos por él, por los líderes en general, y sigamos sus consejos. Que tengan, mis queridos hermanos, una hermosa semana. Y comparto con ustedes con mucho amor esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.